Recuerdo el sonido como si aún lo tuviera metido en los huesos. Era un rugido profundo, seco, como si la montaña misma hubiera decidido hablar de golpe después de siglos de silencio. Yo estaba a unos 600 metros de profundidad, empapado, en sudor y polvo, cuando sentí la primera vibración. Pensé que era una explosión lejana, una de tantas que uno aprende a ignorar después de años bajo tierra. Pero no, esta era diferente. Esta venía con una furia contenida, como si algo dentro de la mina se hubiera roto para siempre. Ese 5 de agosto empezó como cualquier otro día. Salí de casa con el estómago vacío, porque en el desierto uno se acostumbra a comer poco. Abracé a mi mujer con una rutina que ya no decía mucho, pero que se sentía como un seguro silencioso contra lo que no se puede nombrar. Entramos a la mina con nuestras lámparas en la frente y el alma encajada entre la fe y el miedo, como siempre. No sabíamos que íbamos a quedar atrapados en el vientre de la tierra por 69 días. No sabíamos que íbamos a morir sin morir. Mi nombre es Juan Esteban Rojas. Tengo 59 años y soy uno de los 33 hombres que la tierra tragó aquel 5 de agosto de 2010, en la mina San José, al norte de Chile. Nací y crecí en medio del polvo del desierto de Atacama, donde el sol no perdona y donde uno aprende desde niño que para sobrevivir hay que trabajar duro y callar más de lo que se dice. Fui minero casi toda mi vida. Conozco el sonido de la roca cuando se parte, el olor del metal recién abierto, el crujir de las vigas viejas en los turnos de noche. La mina me dio de comer, pero también me enseñó a convivir con el miedo. Sin embargo, nada me preparó para lo que viviríamos ese día, ni para los 69 días que vinieron después, allá abajo, sepultados bajo más de 700 metros de tierra y piedra. No cuento esta historia para que me aplaudan, ni por lástima. La cuento porque hay memorias que pesan más cuando se guardan, y la mía arde dentro desde aquel día en que la montaña se cerró sobre nosotros como un ataúd de polvo. Estuve allí, lo vi, lo sentí, lo sufrí y también lo resistí, porque cuando no te queda nada, ni luz, ni tiempo, ni certezas, descubres que lo único que puede salvarte es el otro y la esperanza. Pero antes de seguir contándote lo que vivimos allá abajo, te invito a que te suscribas al canal. Esta historia no es solo mía, es de todos los que luchamos por salir con vida y de quienes aún creen en la fuerza del ser humano. Si quieres escuchar cada capítulo de este relato real, lleno de verdad, fe y resistencia, activa la campanita y acompáñame hasta el final, porque lo que viene no lo vas a olvidar. Hoy, a los 59 años, aún despierto algunas noches con el eco del derrumbe en el pecho, pero también con la voz de mis compañeros, con los rezos, los abrazos, el silencio compartido. Esta historia no es solo mía, es de todos los que bajamos esa mañana sin imaginar que íbamos a renacer. Porque sí, eso fue lo que hicimos. Renacimos, uno por uno, del vientre de la tierra. Ahora quiero contarte cómo fue, desde dentro. Con mi voz, con mi memoria, con cada cicatriz invisible que me acompaña. Porque hay cosas que no deben perderse en el olvido. Y esta historia merece ser recordada no por el dolor, sino por la fuerza del alma humana. Cuando todo se vino abajo, el polvo era tan denso que no podías ver ni tu propia mano. Gritamos los nombres unos de otros, no sabiendo si respondían los vivos o los que ya no estaban. Corrimos en todas direcciones, buscando un espacio seguro, una grieta de esperanza entre tanta oscuridad. Finalmente, nos refugiamos en la llamada zona de refugio, un espacio diseñado para emergencias, pero no para algo como lo que nos acababa de tragar. Éramos 33 hombres y un solo miedo. Al principio nadie decía nada,
Escuchábamos el eco de nuestras respiraciones, como si fueran relojes, marcando el tiempo que nos quedaba. Uno de los compañeros lloraba en silencio. Otro rezaba con los dientes apretados. Yo solo me senté contra la roca, sintiendo cómo la desesperación se instalaba en el pecho como un animal dormido, esperando el momento para devorarnos. No sabíamos si alguien afuera sabía que estábamos vivos. No sabíamos si alguna vez saldríamos. Las horas se volvieron días sin nombre. El calor era insoportable, la humedad nos pegaba la ropa al cuerpo y el aire olía a encierro, a óxido, a miedo viejo. Tuvimos que organizarnos rápido. ¿Quién cuidaba el agua? ¿Quién racionaba la comida? ¿Quién ayudaba a mantener el ánimo? Las raciones eran miserables. 2 cucharadas de atún, un sorbo de leche, medio galleta cada 48 horas. Y sin embargo, algo dentro de nosotros decidió resistir. La oscuridad lo cubría todo. Solo teníamos nuestras lámparas y el temblor constante de nuestras almas. Algunos hablaban de sus hijos, otros de errores que ya no podían corregir. Yo pensaba en mi padre, que también fue minero, y en las veces que me advirtió que el cerro no perdona. Pero también pensaba en la Virgen del Carmen, en los rezos de mi madre, en los milagros que uno no se atreve a pedir pero espera igual. Fue en esa mezcla de fe y locura que comenzamos a construir nuestra esperanza. No todos creíamos en lo mismo, pero en ese encierro la espiritualidad se volvió una necesidad. Un compañero improvisó un altar con una caja vacía y una imagen de San Lorenzo. Cada día, antes de hacer cualquier cosa, nos reuníamos a rezar, a cantar bajito, a recordar que, aunque estábamos enterrados, aún teníamos alma. Era eso o enloquecer. Porque el silencio de la mina no es un silencio cualquiera, es un abismo. Nos turnábamos para contar historias, para no dejar que el miedo nos arrancara la voz. Algunos tenían más miedo de morir en la oscuridad que de morir de hambre. Otros simplemente se aferraban a lo poco que tenían: un anillo, una foto arrugada, un mechón de cabello. Yo llevaba una carta de mi hija en el bolsillo. La leía cada noche, sin luz, de memoria, como quien acaricia un recuerdo hasta que arde. El tiempo se estiraba como una cuerda a punto de romperse. Empezamos a perder la noción de los días. No sabíamos si afuera nos buscaban o si ya habían rendido su lucha. Algunos comenzaron a hablar de despedidas, otros de pactos. Pero entonces, en medio de ese infierno sin llamas, alguien dijo algo que cambió todo. Si aún estamos respirando, no es por casualidad. Es porque todavía nos están esperando. Y fue en ese momento que entendí que estábamos solos, pero no abandonados. Que la vida, incluso encerrada entre toneladas de roca, seguía palpitando dentro de nosotros. Y que si la tierra nos había tragado, también nos podía devolver, pero solo si lográbamos resistir el hambre, el miedo y la tentación de rendirnos. El segundo día bajo tierra fue cuando realmente entendimos que estábamos atrapados. La esperanza de que aquello fuera solo un susto, una caída parcial, se deshizo cuando los más experimentados regresaron de explorar los túneles colapsados y dijeron que no había salida. Ese momento fue como un segundo derrumbe, pero dentro de nosotros se sintió como si algo se rompiera en el alma. Yo no dije nada. Solo miré el techo de piedra sobre nuestras cabezas y me pregunté cuánto aire teníamos, cuánta fe nos quedaba. Nos reunimos todos en el refugio. Éramos 33, y aunque algunos apenas se conocían por nombre, esa distancia desapareció de inmediato. Nadie sobrevive solo allá abajo. Nos tocó organizarnos. Alguien tenía que liderar, otro racionar la comida, otro cuidar del ánimo. Mario Sepúlveda, con su voz fuerte y bromas, se convirtió en nuestro motor. Yo, que siempre fui más callado, me dediqué a observar, a cuidar de los más jóvenes, a mantener la calma cuando las palabras no alcanzaban.
La comida era una broma cruel. Apenas unas latas de atún, leche en polvo, galletas duras como piedra. Decidimos comer cada 48 horas. Una cucharada de atún, medio vaso de agua, media galleta. Era ridículo, pero era lo que teníamos, y aunque el estómago protestaba, el cuerpo aprendía a resistir. El problema no era el hambre, sino el miedo, un miedo que no se quita con comida ni con abrazos, un miedo que duerme contigo, que te respira en la nuca. Dormíamos poco, el calor era insoportable y el aire pesado. Cada uno tenía su rincón, su espacio mental donde ir a esconderse. Algunos oraban, otros maldecían, otros simplemente se sentaban a mirar la pared. Yo pensaba en mi familia. Mi esposa, mis hijos, sabrían que estábamos vivos, nos buscarían, y si nos encontraban, sería demasiado tarde. Las horas se arrastraban como animales heridos. La noción del tiempo se volvió un enemigo más. El polvo lo cubría todo. El cuerpo, la lengua, los pulmones. Había momentos en que sentía que no podía más, que sería más fácil rendirse, dormir, desaparecer. Pero luego veía a uno de mis compañeros cantando bajito, a otro contando un chiste estúpido, a otro llorando en silencio sin vergüenza, y entendía que rendirse no era opción, no por mí, sino por ellos. Sobrevivir era una promesa colectiva. Cada día escribía mentalmente una carta a mi familia. No tenía papel ni lápiz, pero las palabras se me grababan en el pecho. Les decía que los amaba, que no dejaran de buscarme, que estaba resistiendo por ellos. A veces imaginaba sus caras, sus risas, sus manos. Era mi manera de mantenerme humano en medio de la oscuridad, porque la mina no solo te encierra el cuerpo, también intenta tragarse tu alma. Empezamos a contar los días haciendo marcas en la roca. 1, 2, 5, 10. Cada marca era una mezcla de esperanza y tortura. Si pasaba un día más, significaba que seguíamos vivos, pero también que nadie nos había encontrado. La idea de morir allí abajo comenzó a instalarse, suave, persistente, como una gota de agua que cae sobre piedra. No era el miedo a la muerte lo que dolía, sino el miedo a morir sin despedirse. Un día un compañero se quebró, gritó, golpeó la roca, dijo que no podía más. Nadie lo juzgó. Nos acercamos, lo rodeamos, lo dejamos llorar. Después de un rato le ofrecimos agua. Nadie lo dejó solo. Ese fue un momento clave. Entendimos que si uno caía, caíamos todos. Y que si íbamos a salir de allí, debía ser juntos. No como mineros, como hermanos. Yo tenía 59 años. Era uno de los mayores. Algunos me miraban como figura paterna. Eso me pesaba, pero también me daba fuerza. No podía mostrar debilidad. Tenía que ser roca cuando todo temblaba. Así lo decidí. Y cada noche, antes de cerrar los ojos, le hablaba en silencio a la Virgen del Carmen. No me lleves todavía. Todavía no. El día 17 fue el día en que el mundo volvió a respirar con nosotros. Hasta ese momento vivíamos como fantasmas, con la sospecha de que allá arriba ya nos habían dado por muertos. Pero entonces un sonido metálico golpeó el techo del refugio. Pensamos que era otro derrumbe, pero era diferente, era un golpeteo insistente, como un llamado. Corremos, gritamos, y luego llegó lo imposible. Una sonda rompió la roca y bajó hasta nosotros. La emoción fue una ola que nos arrastró a todos. Lloramos, gritamos, reímos como locos. Había contacto. Alguien sabía que estábamos vivos. Ese pequeño tubo se convirtió en nuestro cordón umbilical con el mundo. Por ahí enviamos un mensaje escrito. Estamos bien en el refugio los 33. Esas palabras viajaron más rápido que cualquier máquina. En cuestión de horas éramos noticia mundial. El ánimo cambió. La esperanza que habíamos fabricado, a puro coraje ahora tenía forma, nombre, respuesta.
Nos enviaron una cámara, comida, agua, ropa, nos pidieron calma, nos prometieron que trabajarían sin descanso para sacarnos. Yo no sabía si creerles, pero igual me aferré a cada palabra. Era la primera vez que sentía que la vida volvía a tener dirección. Los médicos nos hablaron por micrófono, nos guiaban para cuidar la salud. Nos enseñaban cómo alimentarnos otra vez sin colapsar. Fue un proceso lento. Nuestros cuerpos estaban debilitados. Algunos vomitaban al probar comida. Otros no podían dormir. La ansiedad era una bestia nueva que ahora se unía a la espera. Queríamos salir, pero nos decían que debíamos tener paciencia, y eso era lo más difícil. El sistema de tubos nos permitió enviar cartas a nuestras familias. Cuando supe que mi esposa había leído mi mensaje, algo dentro de mí se liberó. Lloré en silencio como un niño. Ya no era invisible. Alguien me esperaba. Alguien allá afuera respiraba por mí. Esa certeza me dio una energía nueva, como si me hubieran inyectado luz en las venas. La convivencia se volvió más llevadera. Ya no éramos náufragos, sino sobrevivientes. Pero también surgieron tensiones. No todos reaccionaban igual a la espera. Algunos querían que los sacaran de inmediato, otros se encerraban en sí mismos. Hubo discusiones, miradas duras, pero siempre terminábamos encontrando el centro. Estábamos juntos, y solo juntos íbamos a salir. Cada vez que la sonda subía y bajaba, era como un latido. Nos enviaban libros, notas, banderas, objetos personales. El mundo nos mandaba su amor, y eso era más fuerte que cualquier comida. Un día nos mandaron una pequeña bandera chilena. Yo la besé, la abracé, y supe que volvería a ver el cielo. No sabía cuándo, pero lo sabía. Con el paso de los días, la emoción del contacto inicial dio paso a una rutina que no sabíamos si era alivio o tortura. Nos organizamos como una pequeña ciudad subterránea. Cada uno tenía tareas: limpieza, cuidado de los desechos, distribución de comida, lectura de los mensajes que nos llegaban. Tener orden era esencial. Nos daba la sensación de que aún teníamos control sobre algo, aunque fuera mínimo. Yo me encargaba de mantener limpio un sector del refugio, y lo hacía con una precisión casi ritual. En ese polvo encontraba un poco de paz. La oscuridad seguía siendo absoluta. Las lámparas frontales ayudaban, pero los ojos ya se habían acostumbrado a ver con el alma. Había quienes hablaban solos. Otros rezaban en voz baja durante horas. Algunos escribían en la roca con sus uñas o con trozos de metal. Yo me dediqué a memorizar cada rostro, cada historia de mis compañeros. Quería recordarlos siempre, pasara lo que pasara. Porque si moría allí, al menos que mi mente se fuera llena de humanidad. Los días eran tan largos que las horas se alargaban como raíces. Aprendimos a medir el tiempo con canciones, con oraciones, con el ritmo del latido de las máquinas que nos hablaban desde arriba. Nos despertábamos y no sabíamos si era de día o de noche. Así que inventamos horarios. Nos dábamos los buenos días, comíamos a las 12 imaginarias, celebrábamos cumpleaños, aunque fueran inventados. Era nuestra forma de no dejar que la locura nos ganara. La fe fue lo que nos sostuvo. Más allá de religiones, todos creímos en algo. En Dios, en la tierra, en los que nos amaban, en nosotros mismos. Cada noche nos tomábamos de las manos, y Mario lideraba una oración. Gracias, Señor, por un día más. Era simple, pero ese gracias tenía un peso inmenso, porque no sabíamos si el día siguiente existiría, y aún así agradecíamos. Nos llegaron cartas de nuestros hijos, de nuestras esposas, de personas que no conocíamos. Algunos lloraban al leerlas. Otros las guardaban como tesoros. Yo leía la misma carta de mi hija todos los días. Decía: «Papá, cuando salgas vamos a mirar las estrellas juntos». Eso me bastaba, porque aunque allá abajo no había cielo, esa frase me devolvía la luz. La mina nos cambió, no solo por fuera, por el cuerpo delgado,
la barba crecida, los ojos hundidos. Nos cambió por dentro. Aprendimos a escuchar de verdad, a perdonar rápido, a decir lo que sentimos sin miedo. Algunos pidieron disculpas por errores antiguos, otros confesaron sueños que nunca habían contado. En esa oscuridad fuimos más humanos que nunca. El equipo de rescate nos informaba del progreso de las perforaciones. Nos dijeron que estaban construyendo una cápsula para sacarnos uno por uno. Fénix se llamaría, como el ave que renace del fuego. Yo pensé que era un nombre justo, porque para nosotros la oscuridad no era solo encierro, era una forma de morir, y salir sería una forma de nacer. Soñábamos con el cielo, con ver la luna, con sentir el viento, con abrazar a nuestros hijos, con un plato caliente, con una ducha, con una cerveza, con una cama, con una noche sin miedo. Soñábamos como quien respira, porque si dejábamos de hacerlo, nos hundíamos. Y así pasaban los días, uno tras otro, entre miedo y esperanza, entre silencio y canto, esperando, siempre esperando, y resistiendo como hombres colgados de un hilo invisible que se llamaba amor. Cuando nos hablaron de la cápsula, pensamos que era una locura. ¿Cómo iba a subir una persona por un pozo de 700 metros encerrada en un tubo? Pero luego empezamos a verla en dibujos, a escuchar detalles. Iban a hacer pruebas, simulaciones. Era real. Estaban construyendo nuestro regreso. Y ese pensamiento encendió algo en todos nosotros. Nos aferramos a ese nombre, Fénix. La esperanza tenía forma, color y altura. Los rescatistas nos explicaban todo. Nos entrenaron para el viaje. Había que mantener la calma, saber respirar, movernos poco. Nos dieron trajes especiales. Había una lista de salida. Yo no quería ser el primero ni el último. Quería que todos salieran bien. Éramos una cadena. Si uno se rompía, todos caíamos. Cada noche hablábamos de cómo sería. Algunos bromeaban, me van a sacar de aquí como un cohete. Pero, en el fondo, todos sabíamos que ese viaje era sagrado. La cápsula era amarilla y blanca, hermosa, fuerte, angosta. Cabía justo un cuerpo. Algunos tenían miedo de quedar atrapados. Otros, como yo, pensábamos que no importaba el riesgo. Era nuestra única salida. Mejor morir intentando que quedarnos a pudrirnos en vida. Nos dijeron que la operación sería pública, que el mundo entero estaría mirando, pero eso no nos importaba. Lo único que queríamos era volver. Las perforaciones finales fueron las más tensas. Cada vibración nos ponía los nervios de punta. Un error podía ser fatal, pero entonces llegó la noticia. El túnel estaba completo, la Fénix estaba lista, era el día. El mundo se detenía, y nosotros allí abajo nos tomamos de las manos y lloramos como niños. Vamos a salir, hermanos, vamos a salir. La espera para el primer rescate fue interminable. Nos abrazamos, nos despedimos. El primero subió, Mario, valiente, líder. Cuando nos dijeron que había llegado bien, el refugio estalló en gritos, aplausos, rezos. Uno por uno fueron subiendo. Y cada vez que uno salía, era como ver una estrella encenderse en el cielo. Cuando llegó mi turno, me persigné. Besé la carta de mi hija y entré en la cápsula. El corazón me latía como un tambor. La puerta se cerró. La luz roja se encendió. Comenzó el ascenso. Era como volver a nacer. Sentía el metal vibrar, la cuerda tensarse, el aire cambiar. Yo lloraba, pero no de miedo. Lloraba porque estaba subiendo, porque el cielo estaba más cerca. A medida que ascendía, recordé cada momento. El derrumbe, el polvo, el hambre, los cantos, las cartas, los rostros. Era como si toda mi vida pasara por ese túnel. Y cuando vi la luz por primera vez, supe que
Algo en mí se había transformado para siempre. La cápsula se abrió. El aire me golpeó como un abrazo, voces, gritos, banderas, llantos, el rostro de mi mujer, de mis hijos, de mi país, y allí, de pie, con el cuerpo temblando y el alma abierta, entendí lo que significaba vivir de nuevo. Volver a la superficie fue como despertar de un sueño antiguo. La luz me dolía en los ojos, el aire me sabía raro, los abrazos me estremecían. Todos gritaban, aplaudían, lloraban, pero yo solo quería tocar la tierra, sentir que no era una ilusión. Me arrodillé, cerré los ojos y respiré, profundo, como quien bebe después de una eternidad de sed. Nos llevaron al hospital de campaña, nos revisaron, nos alimentaron, nos preguntaron 1000 cosas. Algunos médicos lloraban al vernos. Estábamos vivos. Todos, los 33, un milagro, una historia que el mundo entero veía en vivo, pero nosotros solo queríamos descansar, comer, dormir, sentir, reencontrarnos. La primera noche dormí con mi esposa abrazado. No dije nada, no me preguntó nada, solo nos quedamos así, respirando juntos. El silencio ya no era enemigo, era descanso, era hogar. Al día siguiente vinieron periodistas, autoridades, incluso el presidente. Yo no quería hablar, pero sabía que debía hacerlo, porque había miles que habían rezado por nosotros, que habían creído. Nos dijeron que nuestras vidas ya no serían iguales, que éramos famosos, que habría libros, películas, homenajes. Yo solo pensaba en volver a casa, en caminar descalzo por mi patio, en tomar un mate al sol. La fama nunca me interesó. Lo único que me importaba era volver a vivir. Volver. A casa fue más difícil de lo que imaginaba. Todos pensaban que con salir de la mina se terminaba el sufrimiento, pero no. Había vuelto a ver la luz, sí, pero dentro de mí todavía estaba oscuro. Por semanas no pude dormir en habitaciones cerradas. El más mínimo crujido me hacía sudar frío. Mi esposa me miraba con ternura, con paciencia, pero también con un miedo que ella no sabía cómo nombrar. Yo estaba ahí, pero no del todo. La gente me paraba en la calle, me pedían fotos, me agradecían, me decían que éramos héroes, pero yo no me sentía héroe, me sentía cansado, cargado de una historia que era demasiado grande, incluso para mí. Mis vecinos me abrazaban, pero yo necesitaba silencio. No quería hablar de la mina, no todavía, porque cada vez que lo hacía volvía a oler el polvo, volvía a oír los gritos, volvía a estar ahí abajo. Algunos de mis compañeros reaccionaron, diferente. Viajaron, hablaron en televisión, dieron conferencias. Yo los admiraba, pero no podía seguir ese camino. Mi forma de agradecer la vida era otra. Quise volver a lo simple, a lo sagrado. Planté árboles, arreglé la cerca de mi casa con mis propias manos. Me sentaba al atardecer a ver cómo el sol bajaba lento detrás de los cerros. Necesitaba volver a pertenecer a la tierra, pero en la superficie no fue fácil recuperar el cuerpo. Estaba débil. Perdí peso, masa, fuerza, pero el alma estaba más golpeada. Me preguntaban qué sentía ahí abajo. Siempre respondía lo mismo. Sentí que estaba muriendo lentamente, pero también que estaba naciendo en silencio. Porque la mina no me quitó la vida, me quitó lo que yo creía de ella y me obligó a empezar de nuevo. Recibimos apoyo psicológico. Algunos lo necesitaban más que otros. Yo fui, aunque no creía mucho en eso al principio. Pero una psicóloga me dijo algo que me marcó. Sobrevivir no es el final de la historia. Es el inicio del duelo con lo que dejaste atrás, allá abajo. Y era verdad. En la oscuridad dejé una parte de mí. Dejé el hombre que yo era antes. Volví a trabajar, pero no en la mina. No podía, ni siquiera acercarme a una. Me contrataron como maestro de obra en un proyecto de viviendas.
construir con la luz del día, sentir el viento en la cara, oír los martillos y no los ecos. Eso me salvó. Empecé a sonreír de nuevo, a dormir sin sobresaltos, a mirar a mi esposa y verla sin culpa, porque por mucho tiempo sentí que la había abandonado allá arriba sin poder avisarle. Con mis hijos también fue un proceso. Me miraban con admiración, pero también con distancia. Yo había vuelto distinto. Ya no gritaba, ya no discutía. Solo quería estar con ellos, oír sus historias, abrazarlos sin razón. Uno de ellos me dijo un día: «Papá, ahora hablas más que antes». Y yo le respondí: «Porque ahora sé que cada palabra puede ser la última y no quiero guardarme ninguna». Con el tiempo comprendí que no todos querían escucharnos. Por compasión, algunos buscaban sacar provecho de nuestra historia. Hubo quienes intentaron convertirnos en marca, en símbolo, en mercancía. Eso me dolía, porque lo que vivimos no era un espectáculo, era dolor real, alma viva. Yo me negué a participar en algunas cosas. No quería que mi rostro fuera cartel. Yo era un hombre, no un mito. Sin embargo, entendí que también teníamos una responsabilidad. Había niños que soñaban con ser fuertes como nosotros, gente que había recobrado la fe al vernos salir, mujeres que lloraban al oír nuestras voces. No podía dar la espalda a todo eso, así que acepté dar algunos testimonios en escuelas, en iglesias, en plazas. No hablaba como experto, ni como mártir, solo como alguien que estuvo muerto y volvió. Siempre decía lo mismo: la oscuridad no es lo que más asusta, lo que da miedo es olvidar que uno tiene luz por dentro. Y los ojos de los jóvenes brillaban cuando lo oían. Me abrazaban, me pedían que les contara qué hicimos para no enloquecer. Yo les hablaba de solidaridad, de respeto, de fe, de oración. Les decía que si uno cuida al otro, se salva a sí mismo. En la televisión decían que éramos símbolo de unidad nacional, que los 33 representábamos lo mejor del pueblo chileno. Y sí, yo creo que es cierto, porque allá abajo, donde todo se borra, fuimos eso, hermanos, sin clases, sin diferencias, sin historia, solo humanos. Y esa lección, ojalá nunca se olvide. Nos invitaron a otros países. Algunos compañeros viajaron al Vaticano, a Japón, a Estados Unidos. Yo no salí de Chile. Sentía que mi sitio estaba aquí, que mi testimonio debía sembrarse donde yo nací, en el norte, en el desierto, donde el sol y la tierra siguen marcando el alma de los que trabajan con las manos. A veces, cuando estoy solo, me siento a escribir. No soy escritor, pero las palabras me salen como lágrimas que ya no duelen. Escribo para recordar, para agradecer, para dejar algo a los que vengan después. Porque algún día otros bajarán a las minas, y tal vez, si conocen nuestra historia, bajen con más respeto, con más alma. Con los años, la historia de los 33 comenzó a entrar en los libros, en los documentales, en los recuerdos de la gente. Pero para nosotros seguía siendo algo que cargábamos en el cuerpo. Cada aniversario era una mezcla de gratitud y tristeza. Nos reuníamos, algunos de nosotros, en silencio. Nos mirábamos y sabíamos sin hablar lo que sentíamos. Hubo compañeros que nunca pudieron volver a ser los mismos. Algunos se encerraron, otros se enfermaron. La mina no terminó el día del rescate. Siguió dentro de nosotros como una semilla oscura que a veces florece en lágrimas. Pero también hubo quienes crecieron, quienes se hicieron líderes, padres más presentes, hombres con otro corazón. Yo fui uno de ellos. A veces me preguntan si creo que fue un milagro, y yo respondo que sí, pero no un milagro mágico. Fue un milagro hecho de humanidad, de manos que no dejaron de cavar, de voces que no dejaron de rezar, de almas que se negaron a rendirse, y sí, de un Dios que, si no fue el que nos sacó, por lo menos fue el que nos sostuvo. El mundo cambia.
Lamón. Gente olvida. Pero yo nunca olvidaré el sonido de la roca cediendo, el olor del encierro, el temblor en la voz del primer rescatista. Ni olvidaré el rostro de mis hermanos al ver la luz, ni los rezos susurrados en la oscuridad. Todo eso está en mí. No como un peso, sino como una raíz. Hoy sigo caminando, más lento, más sabio. Cada día es una oportunidad. Cada abrazo, un tesoro, cada comida, un banquete, porque cuando uno ha conocido la nada, lo más pequeño se vuelve sagrado. Y yo, gracias a Dios, estoy vivo para contarlo. Ahora tengo 59 años y camino con paso firme, pero no olvido. La mina San José quedó cerrada, pero en mi memoria sigue abierta, no como herida, sino como altar. Ahí aprendí que el ser humano es capaz de resistir lo impensable cuando se aferra a la esperanza, que la oscuridad no puede apagar la fe de un corazón encendido. Muchos de mis compañeros siguieron caminos distintos. Algunos hablan del hecho con orgullo, otros con dolor. Yo lo hago con humildad, porque lo que pasó allá abajo nos pertenece a todos, pero también nos supera. No fuimos héroes, fuimos hombres aferrados a la vida, y esa es la forma más digna de ser recordado. Cuando alguien me pregunta qué fue lo más difícil, siempre respondo: no perder la fe, porque el cuerpo resiste más de lo que uno cree, pero el alma se rompe fácil si no hay algo que la sostenga. En mi caso fue el amor, el de mi familia, el de mis compañeros, el de la gente. El amor fue nuestra lámpara. Hoy, cuando veo un cerro, no lo veo como un enemigo, lo veo como una madre que alguna vez me tragó y me devolvió, como una maestra, como una tumba que se negó a cerrarse, y cuando camino por el desierto, bajo el sol ardiente, respiro hondo, y le doy gracias a la vida. Esta es mi historia, no la más famosa, no la más perfecta, pero sí la más verdadera que puedo contar. Si alguien la escucha o la lee, que sepa esto, no importa cuán profundo caigas, mientras tu corazón siga latiendo, todavía puedes salir. Y cuando salgas, no olvides a los que quedaron atrás, ni lo que aprendiste en la oscuridad, porque a veces hay que tocar fondo para entender lo alto que uno puede llegar.